Hermanos, muy buenos días. Van a ver sus Biblias, por favor, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 8. Jeremías, capítulo 1, versículo 8. Continuamos hoy con el tema introductorio al profeta Jeremías. En la primera oportunidad hicimos una aproximación histórica y como general al libro. El domingo pasado hicimos una introducción a la estructura del libro y hoy vamos a hacer una introducción mirando los tópicos de estudio del libro de Jeremías. Y de esa manera terminamos la introducción y el próximo domingo comenzamos con el primer capítulo. Entonces el título de hoy es No temas, yo estoy contigo. Para poder comprender un poco la estructura, y vamos a leer el versículo 8 solamente de Jeremías capítulo 1. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Veámoslo todos, por favor. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Queridos hermanos, cuando nosotros estudiamos un libro de la Biblia, como es el caso del estudio expositivo del profeta Jeremías, es supremamente importante que identifiquemos cuáles son los tópicos de estudio, o las claves de lectura, o los enfoques, o las ópticas de estudio a través de las cuales podemos interpretar el libro. Si nosotros podemos identificar adecuadamente los tópicos o los hilos conductores a nivel temático que desarrollan todo el libro, va a ser mucho más fácil sacarle provecho al estudio. Entonces, siempre que nosotros estudiamos la Biblia debemos hacer eso. Ese es un método de estudio que nos protege, nos da un marco de trabajo y nos protege dándonos una guía estructural para estudiar el libro. En este caso, el libro del profeta Jeremías, que es un libro bastante amplio, bastante complejo, nosotros necesitamos establecer los tópicos de lectura o las claves de estudio para poder sacarle provecho adecuado a este libro. Nosotros vamos en ese sentido a estudiar estas claves de lectura en dos direcciones. Vamos a verlas desde la dirección teológica y desde la dirección pastoral, es decir, la clave teológica y la clave pastoral. Casi siempre que nosotros estudiamos la Biblia tenemos dificultad porque en muchísimos momentos nosotros no sabemos si eso que está diciendo está hablando de Dios y revelando a Dios y el plan de Dios, o si eso que está diciendo tiene una implicación de beneficio para mí, como creyente. Entonces, la clave teológica básicamente lo que hace es describir a Dios, ¿cierto? ¿Quién es Dios? ¿Cómo se revela Dios? ¿Cuáles son sus tareas, sus oficios, sus planes, sus propósitos, su voluntad? ¿Qué dice la Biblia de Dios mismo? ¿Cómo Dios se describe a sí mismo? Y la clave pastoral implica el beneficio para nosotros. Es decir, cómo nosotros nos beneficiamos o somos edificados o bendecidos con esa enseñanza que Dios nos da de sí mismo. Entonces, básicamente en este estudio vamos a tener dos claves principales: la clave teológica, que describe a Dios, y la clave pastoral, que implica el beneficio para nosotros. Es decir, quién es Dios y cómo Dios nos sustenta, nos cuida y nos pastorea en cada uno de los momentos de la vida. La carta o el libro del profeta Jeremías es un libro muy interesante porque básicamente es histórico y profético. Describe toda una realidad histórica muy amplia y muchísimos de nosotros tendríamos dificultad para ver a Dios en el libro de Jeremías, porque describe historia, castigo, juicio, circunstancias adversas, exilio, y alguno de nosotros podría decir, bueno, pero ¿dónde está Dios o dónde está el Cristo en el libro de Jeremías? Tanto así que el mismo Jeremías, que es el escritor, en su mismo discurso se hace serias preguntas diciendo, ¿está Dios conmigo? Si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? Jeremías, que es el escritor inspirado por el Espíritu Santo, él mismo se hace preguntas y diciendo, ¿para qué vivo? ¿Está Dios? ¿Dios está cuidando de mí? Circunstancias y preguntas que muchas veces nosotros también nos hacemos. Si Dios está a mi favor, ¿por qué yo no lo veo? O si Dios está conmigo, ¿por qué en esta circunstancia no lo puedo experimentar? Por la complejidad de las circunstancias que a veces afrontamos. Jeremías es un profeta que pasa sendas complejidades en su diario caminar como persona, pero también como profeta y como siervo de Dios. Vamos a leer algunos textos que nos ayudan
a comprender algunas de las preguntas que Jeremías se hace. Porque él se va a plantear muchísimas preguntas donde él se interroga a sí mismo, inspirado por el Espíritu Santo, para descubrir si vale la pena ser profeta, si vale la pena servir a Dios, y todos ellos son claves que nos van a ayudar a comprender el libro. Jeremías capítulo 7, versículo 16, dice: tú pues no ores por este pueblo, y no eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Y esa es una pregunta que Jeremías se plantea. ¿Cómo no orar por el pueblo de Dios? Dios nos ordena orar por el pueblo de Dios, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, en este episodio de la historia de Israel, Dios le dijo a Jeremías: no ore más por Israel. Y si tú oras, pierdes el tiempo. Yo no te voy a escuchar. No pierdas el tiempo orando por Israel. Y Jeremías se hace preguntas. ¿Cómo no orar por el pueblo de Dios? ¿Por qué no hacerlo? Y la respuesta es, Dios dice: yo no voy a escuchar sus oraciones, porque yo ya tengo algo determinado contra ellos. Y lo que Jeremías iba a orar era que Dios cuidara al pueblo y que Dios protegiera al pueblo y le diera esperanza y lo sacara de esas circunstancias. Pero Dios le dice: no ore, porque yo no lo voy a escuchar. Luego en Jeremías capítulo 15, versículo 1, dice: entonces Jehová me dijo: aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalo de mi presencia y que salga. Otro texto muy fuerte, donde dice Dios: aun si Moisés o Samuel, hombres muy importantes del Antiguo Testamento, se presentaron allí para interceder en mi presencia, yo no los escucharé, porque he determinado justicia y castigo para esta nación. Y luego en Jeremías capítulo 20, versículos 14 al 18, que es uno de los pasajes de lamento de Jeremías, dice: maldito el día en que nací, que no sea bendecido el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciendo: un hijo varón te ha nacido, causándole gran alegría. Sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová sin volverse atrás de él, que oiga gritos por la mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Mi madre entonces hubiera sido mi sepulcro, pues su vientre hubiera quedado embarazado para siempre. ¿Para qué salir del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastaran en afrenta? Preguntas del profeta Jeremías. Circunstancias difíciles, incomprensibles para él. Y luego en Jeremías capítulo 22, versículo 30, dice: así ha dicho Jehová: inscribid a este hombre como privado de descendencia, como un hombre sin éxito en todos sus días, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Está hablando de Jeconías, uno de los reyes, donde Dios dice que no tenga descendencia para que no haya continuidad en el trono. Y luego en Jeremías 31 al 34, dice así: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Queridos hermanos, ¿cómo nosotros podemos comprender que Dios está con nosotros? ¿Cómo comprender que Dios está con nosotros si las circunstancias son adversas? ¿Cómo no tener temor en las adversidades si las circunstancias nos acosan y nos acorralan de manera avasallante? ¿Cómo no tener temor? La respuesta está en Dios. La respuesta está en cómo Dios está llevando a cabo su perfecto plan. El primer aspecto que yo quiero tener en cuenta con ustedes hoy para enfatizar que Dios está con nosotros y que no debemos tener temor es la historia y el pacto de Dios. Y ahí van las dos primeras claves de lectura.
dos primeras claves para poder comprender en términos reales el libro de Jeremías: la historia versus el pacto de Dios. La historia es la realidad diaria, lo que nosotros vemos, los acontecimientos, los eventos, las circunstancias que nos rodean, las realidades que tenemos que enfrentar. Pero esa historia que nosotros vemos y esas circunstancias que nosotros vemos y comprendemos y analizamos se tienen que ver y analizar a la luz del pacto de Dios. Es decir, cómo comprender las complejidades históricas que vivimos, las pérdidas, los dolores, las circunstancias difíciles, las amenazas, el sinsabor. ¿Cómo comprenderlo? Solo lo podemos comprender adecuadamente los creyentes a la luz del pacto. Es decir, hay una historia que no la podemos negar. Hay unos capítulos en la historia que no los podemos cerrar ni los podemos desconocer. Hay eventos que nosotros, por más que los quisiéramos ignorar, no los podemos pasar por alto. Hay realidades de familia, realidades políticas, realidades económicas, realidades de salud, que no las podemos desconocer. El mismo poeta, profeta Jeremías, pasó circunstancias así, donde él predicaba y no era escuchado, donde se burlaban de él, donde pisoteaban lo que él decía, donde parecía que todo lo que hacía el pueblo no importaba, donde ellos decían: no nos importa lo que hagamos. ¿Y saben qué llegaron a decir los judíos en la época del profeta Jeremías? Dios hizo un pacto con nosotros y Dios prometió salvarnos, entonces no importa lo que hagamos, Dios va a ser fiel a su pacto. En esa parte ellos lo aplicaban y decían: como Dios es fiel y no puede cambiar, no importa lo que nosotros hagamos, no importa los ídolos que tengamos en el templo, no importa todo lo que nosotros vivamos, cómo esté nuestro corazón, Dios ya hizo un pacto y en su pacto dice que Él es fiel. Esa comprensión es equivocada. Y el pueblo de Israel llegó a esa comprensión en las circunstancias en las que vivieron. Lo que nosotros tenemos que comprender, queridos hermanos, para que sea adecuada nuestra comprensión, es lo siguiente: hay una historia que todos nosotros tenemos. ¿Quién puede borrar su historia? ¿Quién pudiera pasar por alto su historia, su pasado, su familia, su economía, sus realidades, sus adversidades? ¿Alguien de nosotros pudiera borrar esa historia? ¿Pasarla por alto? Y decir: vengo de otra familia, tengo otra historia diferente. El pueblo de Israel tampoco podía pasar por alto, porque es una historia. Y la historia de Israel en este momento estaba marcada por dolor, por angustia, por rebeldía, por corrupción, y no podían borrar esa historia. Era parte de su cotidianidad, era parte de su diario caminar. Pero la esperanza para nosotros es que, aunque hay una clave histórica, hay una realidad histórica a través de la cual tenemos que ver cómo Dios actúa, hay una verdad suprema, y es: Dios determinó salvar a su pueblo. Dios hizo un pacto consigo mismo de enviar a Jesucristo para cuidar de su pueblo. Dios determinó desde la eternidad salvarnos sobre la base de la gracia. Y ese pacto, que tiene promesas seguras y que tiene determinaciones seguras, se selló en el monte Sinaí a través de la ley de Moisés. Y con ese pacto, que es seguro y que es eterno, nosotros podemos comprender la fidelidad, la justicia y la rectitud de Dios. Las circunstancias históricas muchas veces son adversas, pero hay un pacto que nos da promesas seguras y estables para poder confiar. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? La historia nuestra muchas veces nos muestra capítulos adversos o tenebrosos o capítulos oscuros, pero no podemos interpretar la historia a la luz de la historia solamente. El creyente tiene que interpretar esa historia a la luz del pacto de Dios, a la luz de la determinación eterna. Dios determinó desde antes de la fundación del mundo salvar a los creyentes. Dios determinó desde antes de la fundación del mundo hacer un pueblo para sí, constituirse para ese pueblo su Dios y hacernos a nosotros pueblo de Él. Entonces, no importa las realidades históricas, hay una realidad superior. Dios determinó cuidar a su pueblo. Ahora, ¿cuál es el carácter de ese pacto? El carácter del pacto eterno, que es una de las claves de lectura en esta carta, en este libro de Jeremías, es el carácter de Dios. Dios es soberano, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es recto, Dios es inmutable, y el pacto tiene esas características. El pacto eterno de Dios, que se va a describir una y otra vez en el libro del profeta Jeremías, nos va a decir que ese pacto es perfecto.
que ese pacto es soberano, que en ese pacto Dios actúa con fidelidad, con justicia, con veracidad, con misericordia, y que Dios va a cuidar de su pueblo pase lo que pase. Aún si su pueblo es infiel, va a ser reprendido, pero Dios va a cuidar de su pueblo. En el libro del profeta Jeremías vamos a encontrar un ejemplo, que es una parábola de Dios cuidando su viña, o de un agricultor cuidando su viña, que ejemplifica el cuidado perfecto de Dios. Cómo Dios cuida su viña, cómo la protege, la cuida, la limpia, la preserva, para que aún en medio del exilio ellos puedan regresar nuevamente. El profeta Jeremías va a hablar para la nación de Israel, especialmente para Judá, que aún si históricamente el pueblo de Israel tiene que enfrentar el exilio, que en medio del exilio ellos van a volver y van a regresar a su tierra. La realidad dolorosa es el exilio, pero la realidad pactual es regresarán, ¿cierto? Dios los va a traer porque Dios hizo un plan. La realidad histórica dolorosa para el pueblo de Israel es que el templo será destruido, que las murallas serán destruidas y que los sacrificios y que el sacerdocio y que los reyes no podrán continuar. Y Dios va a cortar con el sistema monárquico y sacerdotal en Israel. Pero ¿cuál es la promesa de pacto? Dios levantará un juez justo, Dios levantará un sacerdote perfecto, y Dios pondrá en la casa de Israel un rey que reine con justicia eternamente y para siempre. Dos realidades que parecieran antagónicas: la historia, es decir, nuestro diario caminar, y la realidad eterna, pero se unen perfectamente en el libro del profeta Jeremías para decirnos que la historia no es desconocida por Dios, que las realidades históricas que nosotros afrontamos no son ajenas al plan de Dios, sino que nuestra realidad histórica está perfectamente encajada en las promesas del pacto de Dios. Que la realidad histórica que nosotros enfrentamos hoy, sea de dolor, de angustia, sea difícil o no, sea incomprensible o no, está perfectamente encajada o dependiente de las promesas pactuales de Dios. Dios hizo un pacto, y en ese pacto está llevando adelante la historia de cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 6, versículo 25 dice: no salgas al campo ni andes por el camino, porque espada del enemigo y temor hay por todas partes. ¿Cuál es la realidad histórica para Jeremías? Temor. ¿Pero qué le dice Dios como promesa pactual? No temas, yo estoy contigo. Parece antagónico que en medio de circunstancias de temor, donde naturalmente enfrentamos temor, y donde ese es el sentimiento que aflora, Dios nos diga: no temas. Parece contradictorio, pero es realmente el mensaje perfecto, que en medio de todas las circunstancias hostiles, el creyente no debe temer, porque Dios está con nosotros. Jeremías 23 dice: al día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Y luego en Jeremías 46:5 dice: ¿por qué los veo aterrados retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver la vista atrás. Hay miedo por todas partes, dice Jehová. En Jeremías 49:29 dice: sus tiendas y sus ganados tomaron, sus cortinas, todos sus utensilios y sus camellos tomaron para sí, y gritaron contra ellos. Hay terror por todas partes. ¿Cuál es la realidad histórica predominante en la época de Jeremías? Terror, miedo, susto, vergüenza, angustia. Pero ¿qué le dice Dios a Jeremías y a nosotros? No temas. Hay dos realidades allí, ¿cierto? La realidad que nosotros vemos es el temor y la angustia, pero la realidad celestial. Y en esa realidad celestial Dios nos dice: no tengan temor, yo hice un pacto, yo lo cumpliré. Segunda de Samuel 7:16: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. La promesa pactual es esa: Dios gobernará eternamente y para siempre. En segundo lugar, otras dos claves de lectura para poder comprender el libro del profeta Jeremías: sufrimiento y justicia.
sufrimiento y justicia. Queridos hermanos, hay un ingrediente muy grande en el libro de Jeremías relacionado con el sufrimiento. Hay un tema muy grande de dolor, de pruebas, de adversidad, de incomprensión, de persecución en el libro de Jeremías, que nos ayuda a comprender esta realidad del sufrimiento. En muchísimos contextos se nos enseña que no hay sufrimiento para el cristiano, que el cristiano no está llamado a sufrir, que no va a dolerle ni una muela al creyente, que no va a tener persecuciones, dificultades económicas, enfermedades incurables. Mejor dicho, que el creyente casi ni siquiera se muere, porque cuando se enferma oran para que se salve. Pero el libro de Jeremías nos va a ayudar a entender que un gran ingrediente de la vida diaria nuestra y de la realidad histórica de nosotros como personas y como iglesia y como sociedad es el sufrimiento. Todos nosotros enfrentamos sufrimiento, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién no ha sufrido? ¿O quién no sufre? Sufrimos por causas justas o injustas, por causas comprensibles o incomprensibles, por cosas que nosotros sabemos y cosas que desconocemos, pero absolutamente todo ser humano, por el solo hecho de existir, enfrenta el sufrimiento, enfrenta el dolor, enfrenta preguntas, enfrenta castigos, luchas y adversidades. El profeta Jeremías no es la excepción. Y Dios permitió, inclusive llamó a Jeremías para que sufriera. Y lo pone como ejemplo vivo ante una nación de sufrimiento. Dios llamó a Jeremías, lo aisló del pueblo, lo puso en circunstancias de dolor y de adversidad para que en carne propia ejemplificara el sufrimiento que iba a pasar la nación por el pecado, pero también el sufrimiento que tienen los creyentes a causa de la corrupción, a causa del pecado y a causa de la maldad. El profeta Jeremías fue un hombre muy probado, muy sufrido. Jeremías no sufrió poco tiempo. Nosotros aprendimos el primer domingo que probablemente el periodo en el cual Jeremías dio su profecía fueron más o menos unos 50 o 60 años. Y durante todo el periodo de su vida ministerial o profética, Jeremías fue un hombre que sufrió. Sufrió tantas cosas que Jeremías quería no vivir más. Soledad, abandono, persecución, burla, fue pisoteado, fue menospreciado por una causa, por el Evangelio. Fue menospreciado por la palabra que él daba. Dice la Biblia que cuando él se paraba a profetizar, él hablaba juicio y destrucción. ¿Y qué decían los otros profetas? Paz, paz. Entonces todo el sistema sacerdotal y político del momento pues aceptaba las palabras de los otros profetas falsos y rechazaban las palabras del profeta Jeremías, porque Jeremías decía: hay destrucción, hay castigo, hay reprensión, pero los otros profetas decían paz, paz. Jeremías fue un profeta sufrido, pasó periodos muy largos de sufrimiento. Y el sufrimiento es una clave de lectura en el libro del profeta Jeremías. Es decir, nosotros necesitamos comprender que evangelio y sufrimiento van juntos. No porque el sufrimiento sea un ingrediente del evangelio, sino porque una vez estamos en el evangelio, nos volvemos enemigos del mundo, nos volvemos antagónicos al mal y por lo tanto sufrimos. Sufrimos porque no caminamos como caminábamos antes. Sufrimos porque nuestra propia condición pecaminosa nos atrae al mal, pero nuestra nueva naturaleza en Cristo nos dice que ese mal ya no compagina con nuestra vida o con nuestra forma de vivir. Los creyentes tenemos que ser creyentes que sufrimos. No puede haber un creyente que diga que no quiere sufrir, porque si él dice eso es porque no ha entendido el Evangelio. Porque el Evangelio implícitamente implica sufrimiento por causa del Evangelio. Tanto así que Jesús en las bienaventuranzas dijo: gozaos y alegraos cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros.
Y también dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros no podemos pensar que si estamos en Cristo no hay sufrimiento. Por el contrario, estar en Cristo implica sufrimiento, persecución. ¿Cómo murieron los profetas del Antiguo Testamento? ¿Cómo murieron los apóstoles? ¿Cómo murieron los padres de la iglesia? ¿Cómo murió Jesucristo mismo? ¿Cómo han muerto los creyentes en diferentes épocas de la historia en muchas de nuestras naciones? Perseguidos, encarcelados, puestos a prueba, no solo ellos como líderes, sino los creyentes en general, porque, queridos hermanos, el sufrimiento es un aspecto de la vida del creyente a raíz del Evangelio. Entonces tenemos que comprender que el sufrimiento hace parte de la realidad histórica en la cual nosotros vivimos, pero que ese sufrimiento implícitamente pone en la superficie la justicia de Dios. El creyente sufre, pero ¿qué se revela en clave teológica? La justicia de Dios. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, la persecución, el exilio y todas las realidades de dolor que pueda vivir una persona o una familia, Dios es justo. Y esa es una clave de lectura en el libro de Jeremías. Jeremías muchísimas veces en este libro va a hablar de la justicia de Dios. Jeremías en muchos de los discursos va a decir Dios es justo. Lo va a decir a los reyes, lo va a decir a las naciones como Babilonia, como Nabucodonosor, lo va a decir a los judíos. Cuando se paran las plazas públicas, Jeremías va a decir Dios es justo y su justicia llega. No podemos pensar que la justicia de Dios se tarda. Dios es justo. Y esa es una de las claves para poder comprender este libro. La justicia de Dios es una clave judicial importante para comprender no solo la rectitud de Dios, para comprender la veracidad de Dios, sino para comprender que Dios hace justicia a aquel que viola su norma, que nadie podrá pasar por alto, que Nabucodonosor, Babilonia, los reyes de Judá, la nación entera de Israel, se enfrentará o vivirá en carne propia la manifestación perfecta de la justicia de Dios. ¿Quién podía hacer justicia a una nación tan rebelde como Israel? Nadie. Pero Dios es justo. Y la justicia perfecta de Dios se manifestará a tal punto que Jeremías habla de la ira de Dios. Muchísimas personas dicen, yo me resisto a creer que Dios es ira. Yo quiero creer que Dios es solo amor. Bueno, nuestra condición nos quisiera decir eso. Pero la Biblia habla en la Biblia más de la justicia de Dios que del amor de Dios. Son más las referencias en la Biblia que encontramos sobre ira, sobre justicia, sobre castigo, que sobre amor y misericordia. No estoy diciendo que Dios sea más justo que amor, sino que Dios, así como es amor y misericordia, es justicia y fuego consumidor. Dios va a traer justicia para su pueblo que sufre. Dios está viendo el sufrimiento. Y Dios que ve el sufrimiento juzga con justicia y castiga y reprende a aquellos que son opresores de su pueblo, pero también a nosotros los creyentes que deliberadamente pecamos y somos rebeldes y vamos a enfrentar la justicia de Dios. Y eso es importante que tengamos en cuenta. El sufrimiento es visto por Dios y Dios reacciona con justicia para vengar el sufrimiento y para vengar la maldad y todo el dolor que le es causado a los creyentes. Vamos a mirar un texto bíblico en Jeremías capítulo 10, 11, 18 al 23. Jehová me lo hizo saber y lo supe. Entonces me hiciste ver sus obras. Yo era como un cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Pero tú, Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, déjame ver tu venganza sobre ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los hombres de Anator, que buscan tu vida, diciendo, no profetices el nombre de Jehová para que no mueras a manos nuestras. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, yo los castigaré.
Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. No quedará ni un resto de ellos, pues yo traeré el mal sobre los hombres de Nator en el año de su castigo. Y luego, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, dice, pues yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librar. Y luego en Jeremías 15 al 18, dice, tú lo sabes, Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me sentí solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable no me admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Y luego en Jeremías capítulo 20, versículo 7 dice, me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Cómo se siente Jeremías, queridos hermanos, cuando está escribiendo este libro? Se siente totalmente perseguido, en sufrimiento, en angustia y sin ninguna razón para seguir, pero invoca la justicia de Dios. Queridos hermanos, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestras incomprensiones, podemos confiar plenamente en la justicia de Dios. Otras claves de lectura que el libro nos plantea es arrepentimiento y restauración. La clave histórica se relaciona con el sufrimiento y con el llamado al arrepentimiento. Arrepentimiento y restauración. Arrepentimiento, clave histórica o clave pastoral, y restauración, clave teológica. Queridos hermanos, el libro del profeta Jeremías, una y otra vez, así como habla de sufrimiento, así como habla de la historia incomprensible, va a llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento. Les va a decir una y otra vez, vuélvanse de su mal camino. Dijimos hace 8 días que una de las palabras claves del libro es vuelvan. Vuelvan. Vuélvanse a Dios. Jeremías muchas veces se va a volver reiterativo en su discurso, diciendo, vuélvanse a Dios, vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse de sus rebeliones, vuélvanse de su obstinado corazón, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. El llamado del profeta Jeremías es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a buscar de Dios, es un llamado a volver al Dios al que habían abandonado, llenándose de ídolos y llenándose de rebelión. Vuélvanse a Dios. Jeremías va a urgir al pueblo de Israel sobre el tema del arrepentimiento. Y para urgir al pueblo sobre ese tema, no solo lo va a hacer de manera expositiva, un discurso llamando coherentemente al pueblo al arrepentimiento, sino que muchas veces ese tema del arrepentimiento va a ser con lágrimas. Muchas veces Jeremías va a llorar frente al pueblo diciendo, vuélvanse a Dios. Y Dios mismo le dice a Jeremías, yo te voy a quebrantar muchas veces delante del pueblo, para que a través de ese quebrantamiento sea evidente la urgente necesidad del pueblo arrepentirse de su mal camino. Pero el arrepentimiento, que es el llamado natural que se hace al pueblo, se va a ver comprendido a través del tema de la restauración. Dios llama al pueblo al arrepentimiento a través de Jeremías, pero Dios, ¿qué va a hacer con su pueblo? Lo va a restaurar. Dios restaurará a su pueblo. El pueblo no va a poder arrepentirse. Ustedes y yo sabemos que el arrepentimiento no surge de nosotros, que ninguno de nosotros podemos arrepentirnos. ¿Quién es el que puede producir arrepentimiento?
Solo el Señor por su palabra, por su espíritu. Pero aún así, sabiendo que el arrepentimiento lo produce Dios, nosotros debemos ser llamados al arrepentimiento. No porque podamos hacerlo, sino porque es un deber. No porque podamos arrepentirnos de nuestro mal camino, sino porque es parte del mensaje, llamar al hombre al arrepentimiento. Y cuando somos llamados al arrepentimiento, la conclusión nuestra, comprendiendo la palabra del Señor, no puedo arrepentirme. Me es imposible dejar mis malos caminos y volver a ti. Me es imposible mirarte a ti con confianza y creer en ti. Y el Señor dice, no temas, yo te ayudo. La restauración es un tema muy importante junto al arrepentimiento en el libro del profeta Jeremías. Jeremías está diciendo, arrepiéntanse y vuelvan de su mal camino para que Dios los restaure. La pregunta es, ¿el arrepentimiento es una condición para la restauración? ¿Dios exige arrepentimiento para restaurar a su pueblo? Es una condición. El arrepentimiento es una condición básica, fundamental para la restauración. Pero la verdad es la siguiente, el hombre no se puede arrepentir. Entonces, Dios establece una condición, pero Dios mismo, por su infinita bondad, Él obra en el corazón de su pueblo arrepentimiento. Dios dice, vuélvanse, y el pueblo no puede, pero Dios todo lo puede. Por eso dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo estoy con ustedes. Dios con nosotros. El pueblo debe arrepentirse. Es una condición para ser restaurado, pero es una condición que el pueblo no puede cumplir. Y como el pueblo no puede cumplir porque nosotros no podemos cumplir las condiciones que Dios nos exige, Dios provee en Cristo Jesús para que todas esas condiciones sean cumplidas. Dios ha provisto a través de Jesucristo cómo ser llevados al arrepentimiento. Dios ya proveyó a través del Evangelio. Es Dios el que obra arrepentimiento en el corazón de su pueblo, produce fe y restaura aún al más rebelde, y lo trae a través de Cristo Jesús para su amor y su misericordia. Queridos hermanos, en Jeremías vamos a ver esos dos aspectos del llamado. Uno es arrepiéntanse, pero el otro es Dios los va a restaurar. Y recuerden que Jeremías tuvo tanta convicción de la restauración de Dios que compró una propiedad sabiendo que no la iba a poder disfrutar, la puso a su nombre y dejó las escrituras para que cuando el pueblo regresara del exilio, unos 70 u 80 años después, pudieran tener esa escritura de que esa propiedad se había comprado antes del exilio, como prueba evidente de que Dios iba a restaurar a su pueblo, iban a volver a la nación, que ellos no se iban a quedar dispersos en Babilonia, que no iban a ser destruidos y exterminados por los imperios opresores, sino que sí iban a ser reprendidos fuertemente, pero iban a regresar. Por lo tanto, el llamado es arrepiéntanse. Queridos hermanos, ese es el llamado hoy para nosotros también. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros malos caminos. Ese es el llamado urgente que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Pero la conclusión es, no podemos arrepentirnos. Y es más, queridos hermanos, no queremos arrepentirnos. Y Jeremías va a denunciar eso. Es que no solo no pueden arrepentirse, sino que tampoco quieren. Dice la Biblia que cuando Jeremías hablaba, el pueblo se tapaba los oídos. ¿Para qué se los tapaba? Para no oír. Ustedes no han visto que a veces nuestros hijos, cuando les mandamos algo, hay hijos que se tapan los oídos para no escucharlos. Pues no se los tapan, pero hacen oídos sordos. El pueblo de Israel hacía eso. ¿No les parece? Es una cosa demasiado atrevida, osada contra Dios, contra un profeta de Dios que está hablando la verdad, está urgiendo al pueblo al arrepentimiento, y ellos se tapan los oídos para no oír. Por eso Jeremías va a decir, es que ustedes ni pueden arrepentirse, ni quieren arrepentirse, pero no importa. Aún así, Dios va a producir arrepentimiento y los va a restaurar. Y esa es nuestra gran alegría, queridos hermanos. Por eso en la clave pastoral podemos ver la bondad infinita de Dios, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que dispuso eternamente todas las cosas para que así sea. Si fuera por el arrepentimiento del pueblo,
ellos hubieran podido ser restaurados a su propia tierra y ciudad. Si hubiera dependido de la buena voluntad del pueblo, ellos hubieran podido volver a tener el templo construido y los muros. Imposible. Ellos no hubieran podido regresar. Tanto así que algunos no querían regresar y Dios los hizo regresar, porque el plan no era quedarse allá. Dios los trajo. Queridos hermanos, arrepentimiento y restauración. Ustedes y yo debemos arrepentirnos. Dios restaura su pueblo, pero el arrepentimiento no nace de nosotros. Dios mismo lo obra. Jeremías capítulo 2 versículos 1 y 3. Vino mi palabra de Jehová diciendo: anda y proclama a los oídos de Jerusalén diciendo que así dice Jehová: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y luego Jeremías 9:1 dice: ay, si mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para llorar día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo. Luego Jeremías 14:17. Les dirás pues estas palabras: derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque la virgen hija de mi pueblo ha sufrido una terrible desgracia, porque su llaga es muy dolorosa. Luego en Jeremías 13:11 dice: porque como el cinto se ajusta a la cintura del hombre, así hice que se ajustara a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que fueran mi pueblo, y para renombre, para alabanza y para honra, pero no escucharon. Jeremías 32, versículos 17 y 27. Ay, Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? Dice Dios. Y en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y luego en Jeremías 30:17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré sus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión, de la cual nadie se acuerda. Y otras dos claves de lectura para nosotros poder comprender el estudio de Jeremías es confianza y esperanza. Como ustedes se han ido dando cuenta, cada una de estas claves está relacionada con una clave principal. La clave teológica nos presenta 4 claves y la clave pastoral otras 4 claves. 2 realidades como nosotros podemos ver las cosas, pero necesitamos unir esas 2 realidades: la realidad visible, cotidiana, verla a la luz de la realidad divina, de cómo Dios obra. Confianza y esperanza. Queridos hermanos, 2 virtudes importantes: confianza y esperanza. Jeremías va a hablar de la confianza. El libro de Jeremías es tan complejo que muchos maestros y teólogos no logran encontrarle un derecho. Tanto así que dice que él hacía poemas sueltos y que luego fueron agrupados al azar, porque según ellos no le encuentran un orden lógico o un hilo conductor lógico. Dice que era un poeta como desorientado, que escribía y dejaba por ahí sus apuntes, y que entonces Baruch tenía que recogerlos y después los recopilaba y los organizó en un orden, pero que ese no es el orden en el cual se escribieron. ¿Por qué dicen ellos eso? Porque dicen que habla de tantos temas y introduce temas y nuevos temas y luego vuelve a los temas que dejó anteriormente. Entonces dicen algunos pensadores que Jeremías es un libro muy desordenado y que muestra un desorden lógico y metodológico en su escrito, y que entonces es difícil comprender un hilo estructural a nivel gramatical. Pero saben, hermanos, yo pienso que la razón del desorden aparente en la presentación del libro es intencional de Dios para mostrar todo el desorden del pueblo de Israel, que tienen que saltar de un tema a otro, de una circunstancia a otra, de una realidad a otra, porque era así como vivía el pueblo de Israel. Vivía tan desorientado, vivía tan confundido, y entonces Jeremías tiene que muchos temas dejarlos, luego toma otros y luego vuelve y aborda temas,
pero como que no desarrolla un tema totalmente en una parte del libro, sino que todos los temas son recurrentes en todo el libro. En todo el libro vamos a encontrar de justicia, vamos a encontrar de arrepentimiento, vamos a encontrar de confianza, de esperanza, de pacto. Todo el libro, todos estos temas son recurrentes en el libro del profeta Jeremías. Queridos hermanos, confianza y esperanza son dos temas que Jeremías nos va a llamar la atención. Primero, confíen en Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo confiar en Dios en medio de tanto dolor? ¿Cómo confiar en medio de tanto caos y miseria? Jeremías mismo no podía confiar en Dios. Jeremías tenía tanto miedo que no sabía qué hacer. Jeremías se veía tan amenazado por las circunstancias que él no sabía qué hacer. Pero en medio de eso, Jeremías es llamado por Dios para hablar sobre la confianza. Saben, hermano, la confianza es una necesidad o un aspecto de la vida importante para nosotros. Nosotros necesitamos confiar. Dios nos diseñó para confiar. Dios nos diseñó para nosotros confiar en alguien. Y ese alguien es Dios. Dios nos creó para que nosotros confiemos. Nosotros no podemos vivir sin confianza, porque la confianza es una necesidad diaria. Nosotros necesitamos confiar en algo, en alguien. Y Dios, que nos creó perfectamente y nos creó a su imagen y semejanza, Él nos diseñó para confiar en Él. Pero como el hombre se ha apartado de Dios y toda su realidad histórica es caminando en contravía de Dios, ya no confía y vive profunda angustia y temor. Sin embargo, Jeremías va a llamar la atención: confíen en Dios. Pero ¿saben qué va a decir Jeremías? Confíen en Dios a través de las personas que Dios les ha puesto y a través de las instituciones que Dios les ha puesto. Israel tenía instituciones dadas por Dios. El templo era una institución, ¿cierto? La monarquía era una institución, el sacerdocio era una institución, los sacrificios eran una institución de Dios del Antiguo Testamento, el sistema judicial era una institución, y el pueblo de Israel había perdido la confianza en todas sus instituciones, porque todos los líderes de esas instituciones se habían corrompido. Entonces ya no confiaban en los sacerdotes, no confiaban en los profetas, no querían ir al templo, no confiaban en nada ni en nadie. El pueblo de Israel estaba llegando a un momento de muchísima apatía y agnosticismo, no confiaban en nada. Jeremías les dice: tienen razón, porque hay mucha corrupción. Dios va a juzgar la maldad de estos pueblos. Dios va a sacar su vara para reprender a Israel. Pero aún así, ustedes y yo debemos confiar. ¿Saben, hermanos? Ese es un llamado para nosotros. Muchos de nosotros, o si se nos preguntara, algunos de nosotros diríamos: yo no confío en el gobierno. Hay tanta corrupción en nuestros líderes, hay tanta corrupción en el Congreso, hay tanta corrupción en los que hacen las leyes, en los que nos gobiernan, en la policía, en las instituciones de seguridad. Yo no confío. Pero ¿saben qué va a decir Jeremías? Claro, todos ellos se han corrompido, tendrán que dar cuentas a Dios, pero aún así confían, porque son instituciones dadas por Dios y puestas por Dios. Son instituciones y líderes puestos por Dios para gobernar. Es posible que usted diga: yo no confío en la iglesia, no confío en el pastor, no confío en los ancianos. Tienen toda la razón para desconfiar. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? A pesar de ello, confíen, porque Dios los puso. Y porque todo lo que ellos hagan mal, darán cuentas a Dios, pero ellos son puestos por Dios. Pues nosotros como hijos podemos decir: es que yo no confío en mi papá o en mi mamá, o no creo, no le creo, no confío. ¿Qué va a decir la Biblia? Es posible que sus padres estén obrando mal, pero aún así, los hijos, ¿qué deben hacer con los padres? Confiar en que ellos fueron puestos por Dios para dirigirlos, para gobernarlos, para protegerlos. El profeta Jeremías nos va a llamar de manera importante la atención a la confianza y a la esperanza. Confíen en Dios y confíen en las instituciones que Dios ha establecido, porque cuando confiamos en Dios y confiamos en las instituciones, vemos cómo brilla la esperanza. Dios es el Dios de la esperanza. La esperanza de Dios brilla en medio de las situaciones de devastación, o en medio de la reprensión, en medio del castigo y la profanación de los objetos sagrados. La esperanza brilla. La esperanza proviene de Dios. Dios es el Dios de la esperanza.
Jeremías pareciera, cuando uno habla de juicio, de castigo y de sufrimiento, parecía que esa es la realidad sola de Jeremías, que solo sufre y no vale la pena más. Pero Jeremías va a hablar mucho sobre la esperanza también. Va a decir, yo estoy sufriendo, pero hay esperanza. Yo tengo miedo, pero hay esperanza. Queridos hermanos, es una complejidad en la vida de Jeremías, pero es la complejidad que nosotros vivimos. Ninguno de nosotros, durante los días de su vida, va a vivir una vida tan serena como uno a veces quisiera vivir. Uno a veces quisiera vivir una vida tan apacible, ¿cierto? Tan tranquila, que nada se mueva y nada salga de su control. Pero ¿cuál es la realidad, hermanos? Es otra. Ninguno de nosotros puede vivir ni en su vida personal, ni en su vida emocional, ni en su vida familiar, ni en su vida económica, toda la estabilidad y la seguridad que uno quisiera tener. Nosotros pasamos muchas veces de la serenidad a la adversidad, ¿cierto? A veces las olas muy altas y muy fuertes, y a veces baja la marea y pensamos que ya se está estabilizando, y vuelve y sube la marea. Y esa es la realidad diaria de todos nosotros. Por eso, en medio de todas esas realidades, ¿qué es lo que queda creyendo? Esperar en el Señor, confiar en sus promesas, mirar al Señor, porque solo en Él hay esperanza segura. Algunos textos aquí, Jeremías 30, 8 al 11. Aquel día dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré el yugo de su cuello y romperé sus coyuntas, y extranjeros no volverán a ponerlo en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, no te temorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de tu cautiverio. Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, aunque te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. En Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocausto. Y luego en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y en 1 Samuel 15, 22 dice, entonces Jehová dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar, prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Queridos hermanos, Dios está con nosotros. Y Dios que está con nosotros se nos hace visible a través de claves de lectura importantes que muestran la cotidianidad. Tenemos 4 claves de lectura para comprender este libro, desde la óptica pastoral, desde la óptica del diario vivir, la historia, el sufrimiento, ¿sí? ¿Cuál otro? El arrepentimiento y la confianza. Pero también desde la óptica de la revelación perfecta y eterna de Dios, desde la revelación soberana e inmutable, tenemos claves de lectura que nos sustentan de manera providencial, maravillosa. Dios hizo un pacto con su pueblo, ¿cierto? Dios es justo y no dejará por alto o no pasará por alto al culpable. Dios nos da esperanza y Dios restaura todo lo que ha sido destruido, lo levanta y lo restaura por su infinita misericordia. Queridos hermanos, no tengan temor. Dios hizo un pacto y Dios está cumpliendo su pacto fiel y permanentemente porque Él está con nosotros. No importa quién prevalezca. Ante Jeremías prevalecía toda la maldad, no importa todo lo que prevalezca contra nosotros. Dios está con nosotros. Y Dios cuida de su pueblo y nos da confianza y esperanza para vivir para Él. Jeremías capítulo 23, 5 y 6 dice, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho de la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá
Israel habitará confiado, y este será su nombre, en el cual lo llamará Jehová, justicia nuestra. Y en Romanos 11:26 dice: luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Inclinen su rostro, por favor, y oremos. Amado Señor, gracias te damos. Gracias por estar con nosotros. Nosotros no te vemos, y cuando no te vemos nos da miedo, nos da temor, nos da desconfianza, nos llenamos de angustia. La historia, Señor, y la realidad diaria de la vida nos llena muchísimas veces de temor. Nos llenamos de desconfianza, de maldad, pero gracias porque tú te haces visible a través de tu palabra, a través de tu espíritu, a través de los hombres que tú pones para liderar tu iglesia. Gracias, Señor, porque te haces visible para recordarnos por tu palabra que estás con nosotros, que tú hiciste un pacto eterno y que tú lo estás cumpliendo, que tú eres el Dios de la esperanza, que tú eres el Dios de la justicia, y que tú fielmente restaurarás todo lo que pasa y lo volverás a su forma perfecta, Señor, porque tú eres Dios justo y misericordioso. Gracias, Señor, porque aunque nos llamas al arrepentimiento, no podemos arrepentirnos. Tú obras arrepentimiento en el corazón de tu pueblo. Tú obras confianza en nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por animarnos, por sostenernos, por fortalecernos y por dinamizarnos a través de tu palabra a vivir para ti. Tú nos dices: no temas, yo estoy contigo. Jeremías es un mensaje maravilloso de esperanza, de confianza, de corrección, de fortaleza y de restauración en Cristo Jesús. Permítenos ser edificados a través de esta carta. Y permítenos, Señor, en medio de todas las realidades tan difíciles e incomprensibles que muchos de nosotros pasamos, tener esperanza en Cristo Jesús nuestro Señor. Oramos agradecidos. Amén. Y amén. El Señor les bendiga.